Señor presidente, bueno, el menso este que funge como presidente de la República hizo pues este rollo de que antes hacían el informe y ahora van y platican con sus cuates, puros invitados especiales, gente que está dispuesto a aplaudirles, etcétera. Y ahí el día 2 de septiembre, Peña Nieto, como ya en parte ya hemos comentado, se soltó pero una diarrea de 2 horas de cifras. Mentira tras mentira, exageración tras exageración, pero a base de cifras, y intercalando frases aspiracionales y frases dirigidas a pues darnos esperanza, ¿no? Y luego estuvo pues echándole la culpa al clima, a las tendencias internacionales, el petróleo, la crisis internacional, el lunes negro. O sea, justificando hasta con lo que había pasado 2 días antes, pues todo el fracaso de su gobierno. Se hizo magia con todo el problema político y el fracaso que tuvieron. Tampoco dijo que le fue muy mal en las elecciones relativamente. Reiteró el asunto de las promesas de que ahora sí, ya están las reformas y ahora sí ya vienen las grandes maravillas que van a traernos las reformas. Y México, bueno, pobres gringos y pobres chinos, porque se los va a cargar el payaso, porque nuestro progreso, nuestro crecimiento económico va a ser descomunal. Y termina con una locura, ya hasta ponía yo en el Face el otro día que yo creía que era ignorante y tonto, pero ahora veo que está loco, porque termina con un asunto de lo más desquiciado. Dice que cuando hay crisis como la presente en el mundo, o sea, cuando hay un gobierno que ha fracasado en todo, en la seguridad, en lo económico, en lo político, en lo social, cuando ha fracasado en todo, lo que luego surge es el populismo, y nos advierte qué peligrosísimo es el populismo. Pues caramba, pues más peligroso que el gobierno de Calderón y el gobierno de Peña Nieto, no sé qué pueda haber, y han sido los dos disque enemigos del populismo, y lanza un mensaje como advirtiéndole, no al pueblo, sino a la gran burguesía nacional: no nos descuiden a los priistas, porque si nos descuidan a nosotros, puede ganar López Obrador, que es el populismo, y a todos nos da mucho miedo el populismo. Es la expresión de estos cuates, pero es una aberración. O sea que el resultado de su fracaso puede ser el populismo. No tiene ningún sentido, es una desproporción, pero aparte es una involuntaria confesión de la estamos regando, no servimos para esto. Por último, este asunto, hay una cuestión muy importante. De las cifras, de las toneladas de cifras que lanzó en su informe para los amigos y luego las que vienen escritas en el informe que mandó a la Cámara al Congreso de la Unión. La jornada destacó apenas hace un par de días que en los últimos 15 años hemos pagado el equivalente a 7 veces el monto de la deuda externa. Y sin embargo, el monto que tenía en el año 2000 la deuda externa, o sea, del 2000 para acá, hemos pagado el monto que tenía en el 2000 7 veces, pero no solo eso, sino que además hoy debemos el doble de lo que debíamos en el 2000. Esto significa que quienes han estado al frente de nuestro gobierno, o sea, Fox, Calderón y ahora Peña Nieto, han estado haciendo las cosas tan mal y han sido tan malos negociadores y tan torpes y tan irresponsables con su país, tan traidores a la nación, que hemos pagado 7 veces lo que debíamos en el 2000 y no hemos avanzado en nada. Al contrario, debemos más de lo que debíamos el doble que hace 15 años. Esto es francamente una afrenta contra todos los mexicanos. Deberíamos de buscar la forma de resolver ese asunto. Una de esas formas es pues hacerlos renunciar, pero sobre todo hacerlos responsables, porque la riqueza, el trabajo, nuestros salarios, nuestra capacidad de generar posibilidades de desarrollo en nuestro país, pues se van perdiendo porque se va gastando el dinero en pagar al extranjero, sobre todo pagarle a bancos de multimillonarios, un pueblo empobrecido pagándole dinerales a bancos extranjeros multimillonarios. Y quienes están en el gobierno, pues en realidad no hacen nada en favor del país, sino simplemente pagar la deuda. Y de aquí me brinco a esto que tiene una línea directa, que es que el día de hoy, 8 de septiembre, en estos momentos o hace un rato se empezó a dar a conocer el documento que le llaman Criterios Generales de Política Económica.
a partir del cual se va a elaborar la propuesta de ingresos, o sea, la parte de los impuestos, y la propuesta de la ley de egresos, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación. O sea, el dinero, ¿cómo nos lo van a sacar? O sea, la parte de Hacienda, y el dinero, ¿cómo se va a gastar? Que es donde nos van a hacer recortes en diferentes dependencias e instituciones. Ya advirtieron que van a hacer un presupuesto de base cero. ¿Esto qué quiere decir? Esto es un eufemismo para decir, vamos a recortar en todo lo que podamos el presupuesto. López Obrador y otros han estado insistiendo en la necesidad de un presupuesto austero, pero al priismo no le gusta esa palabra, porque austero significaría que ellos, los bandidos de siempre, ganaran menos y gastaran menos. No, para ellos la cuestión es, con el nombre ahora de base cero, es recortar, dicen ellos, todos los gastos innecesarios. Una de esas cosas es trabajadores, prestaciones, convenios, desarrollos, infraestructura, en fin, recortar lo que va a gastar el gobierno. El problema es que cuando dicen ellos este asunto de base cero, pretenden engañarnos, porque lo que no recortan es lo que pagamos al extranjero. Acabamos de comentar que hemos pagado 7 veces el monto de la deuda que teníamos en el 2000, y en vez de reducir eso, en vez de intentar ayudar, por ejemplo, a un país como Grecia, tratar de hacer algo semejante, de ponernos al tiro, de defendernos como lo hicieron en Argentina y decir, no, pues moratoria porque no les podemos pagar. Semejante abuso es un abuso. ¿Quién aceptaría en su ingresos, en su vida cotidiana, pagar 7 veces una deuda y que te siga creciendo y creciendo? Eso se llama usura. Sin embargo, se permite que nos lo hagan a nuestro país. Entonces ya la semana que entra podemos comentar más detalles acerca de esto de la política económica, pero pues nos están hablando de que va a haber recorte por eso, por el dólar, le están echando la culpa al dólar. Cínicamente nos dicen, es que se han reducido los ingresos del petróleo. Se han reducido los ingresos del petróleo y todos lo sabemos porque están tratando de privatizar, entonces han casi paralizado y achicado a Pemex, y por otro lado, el precio del petróleo se ha reducido bastante. Y nunca nos dieron cuenta de cuando el petróleo estuvo hasta $120 nuestros barriles de petróleo, que costaban 8, 10, 6, 8 dólares sacarlo. Entonces hay una ganancia enorme de la que nunca nos han dado cuentas. Y por último de este bloque, pues hay que hacerles el comentario de lo que pasa con la verdad histórica. La Comisión de Investigadores Independientes que consiguió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una dependencia de la OEA, estamos hablando de cosas oficiales internacionales. El gobierno mexicano aceptó por la presión social que viniera este cuerpo de investigadores, se metieron a investigar y resulta que pues han dicho varias cosas, ¿no? Una que ya comentamos hace unas semanas es que no les dieron acceso a hablar con todos los militares como ellos querían. Les dijeron que no podían hablar con los militares, que ya había unos testimonios y que no podían hablar directamente con ellos. No han dejado entrar a nadie a los cuarteles, o sea, no se ha podido hacer investigación y verificar qué ha pasado en los cuarteles, en el entorno de los cuarteles, por qué hay crematorios y por qué hay cárceles clandestinas en nuestro país. Eso lo sabe casi todo el mundo. Pero además, este grupo de investigadores recurrió a uno de los expertos más reconocidos a nivel internacional, un peruano que trabaja en Australia, en relación a la hipótesis, a la teoría, perdón, no en hipótesis ni teoría, sino al cuento chino que se inventó Murillo Karam para tratar de salir adelante, de que los muchachos de Ayotzinapa fueron detenidos por los narcos sin ningún motivo, los torturaron y los mataron sin ningún motivo, y sin ningún motivo decidieron quemarlos a todos, y una vez que estaban calcinados, decidieron hacerlos picadillos, o sea, moler los restos y aventarlos al río. Nunca dieron un motivo por el que los narcotraficantes estuvieran interesados en agredir a los muchachos, en matarlos, en quemarlos y en desaparecer los restos. Simplemente su único argumento era, los asesinos dicen que así fue. Entonces, un tipo que se supone que es capaz de hacer todo eso que nos cuentan, dice que lo hizo y todos tenemos que creerle. No hay ninguna otra prueba pericial que lo diga. Cuando dieron a conocer lo del incendio, lo de la pira lo de la fogata para quemar a las personas, dijeron que
había transformaciones de minerales. Dijeron que las plantas de alrededor estaban primero quemadas y luego que habían crecido más por la temperatura que se había generado en el entorno. Nos quisieron dar muchas pruebas de ese tipo. Nunca hablaron, por cierto, y aquí lo comentamos, de la grasa que se desprende de un cuerpo cuando se le está quemando y que va penetrando en el suelo. De eso no dijeron una palabra. Y ahora que un perito les dice lo mismo que ya habían dicho otros investigadores independientes de la UAM y de la UNAM, de que se requería una temperatura mucho más alta que la que se pueda alcanzar en ese lugar, de que no podían haber bajado a ponerle más combustible porque la temperatura los hubiera quemado, de que se requerirían cantidades increíblemente grandes tanto de leña como de llantas para poder hacer semejante quemazón, que se requerirían no las 12 horas que ellos presumen o 14 horas, sino 60 horas para acabar con 43 cuerpos. Bueno, ahora están diciendo los voceros de los medios de comunicación comerciales que no es un peritaje muy bueno, que llegó 8 meses después. Pues si la Procuraduría General de la República llegó 3 o 4 meses después del supuesto crimen a ese lugar a investigar, y estos se quejan de que este cuate fue después y que nada más echó ojo. Primero, no les consta que echó ojo, y segundo, si lo hubiera echado, pues ¿qué puedes hacer después de una escena del crimen que estuvo todo el tiempo libre, no la mantuvo restringida la Procuraduría, ni después del supuesto crimen, ni después de haber presentado los peritajes? Todo ese tiempo estuvo abierto ese tiradero y no ha habido ningún control. Entonces es una escena del crimen que no tiene prácticamente ninguna validez. Y lo que dicen los investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es, ahí no cremaron a 43 personas, ahí no mataron a los muchachos. Y la otra cosa que sale de ahí, de esta investigación que hacen ellos, dicen, es que parece que hay un quinto camión. Y ahora se está agarrando el gobierno de eso porque dicen, es que parece que el motivo de la agresión del narcotráfico hacia los muchachos era que había un quinto camión, no eran 4 camiones nada más, sino que había un quinto, y que en ese camión, que se estaban llevando los muchachos por equivocación supuestamente, iban cargado de droga o de dinero. Y por supuesto los narcos querían recuperar su camión de droga o camión de dinero. Entonces el gobierno ahora prefiere que nos enteremos que de Iguala a Boston había una línea, que estaban 2 líneas de camiones, de hecho, que estaban llevando cada tercer día cargamentos de cocaína hasta Boston y que regresaban cargados de dinero, y en la aduana nadie se daba cuenta ni de entrada ni de salida a ninguno de los dos países, y que desde Iguala, o sea, ni siquiera desde la frontera, desde Iguala estaban cargando los camiones y los mandaban para allá con la droga. Prefieren que nos enteremos de eso y que pensemos que son unos incompetentes y todo eso, para poder justificar y decirnos, ese es el motivo. Lo que no cuadraba de todo esto es por qué iban a querer hacer semejantes cosas los narcos, y ahora ya están tratándose de agarrar ahí para decir, tenemos un motivo. La otra cuestión que nunca han podido demostrar, que a mí me parece que es lo más alarmante, y nadie en los medios de comunicación comerciales lo ha dicho, es por qué los narcos de Guerrero son tan conocedores de las ciencias forenses. ¿Por qué los narcos sabían que no es suficiente quemar un cuerpo? Que aparte de quemarlo tienes que destruirlo más, porque puede llegar alguien y tomar una pequeñísima muestra de ADN, replicarlo muchas veces para tener una buena muestra e identificar a una persona. Realmente nuestros narcos, si eso fuera cierto, pues están como para irse a las universidades extranjeras y para que los contraten para hacer investigaciones forenses, porque la inmensa mayoría de la población del mundo no conoce esos detalles que hemos descubierto o hemos aprendido gracias a los narcos de Guerrero. Puras mentiras, puras patrañas, y ahora están también muy angustiados en el gobierno porque ya el PRD lo va a hacer, Morena creo que también anda en esa ruta, pues quieren hacerle un juicio político a Murillo Karam. Pues claro, el tipo mintió y mintió y mintió, y en vez de verdad histórica lo que construyó fue una gran falacia, como todas las que ha hecho el priismo. Y el Congreso de la Unión y los mexicanos en conjunto tenemos que llamarlo a cuentas, a él y a su jefe, el presidente, porque ellos son los que armaron este cuento, esta mentira. Esta mentira ha quedado ya tan evidenciada como aquella de la paca y los adivinos que estuvieron encontrando los procuradores panistas en el tiempo de Fox. Pues ahora tenemos este asunto de Murillo Karam, que no logran explicarnos nada. Hay
todavía muchas cosas pendientes. Dice Karina que por eso destituyeron a Murillo Karam. Pues sí, lo destituyeron por esta incompetencia, pero eso no basta porque el tipo tiene que dar cuentas. Es muy fácil, primero lo escondieron en una secretaría tercerona y luego ya lo sacan del gabinete y ya estás limpio. No, el tipo no está limpio, está lleno de la suciedad que ha generado. Y fíjense cómo es la copia en la Procuraduría del Distrito Federal, y está haciendo lo mismo con el caso de Narvarte, lo mismo. No les funciona un chisme, inventan otro, y luego inventan otro chisme y otro chisme. Y lo que ocurre es que estos investigadores independientes han demostrado que toda la investigación de la PGR está hecha sobre falsedades. En realidad no investigaron nada, ni siquiera tomaron muestras de la ropa, no revisaron nada, pero absolutamente nada. Las cámaras de televisión, las cámaras del C4 que le llaman, esos sistemas de vigilancia que hay ya en casi todas las ciudades del país, revelan que había militares ahí muy cerquita y que fueron testigos de todo y no se metieron en nada. No tenemos un sistema de investigación, no tenemos un sistema de procuración de justicia y tienen que venir extranjeros a demostrarnos lo que está pasando. Y termino con este último asunto. Ahora el gobierno federal dice que hay que formar un equipo interdisciplinario independiente para que investigue. A ver, señores del gobierno, la obligación de ustedes es que la Procuraduría investigue. El equipo interdisciplinario independiente es el que acaba de rendir su informe el domingo y que los tiene ustedes de cabeza. Querer buscar otro equipo que digan ustedes independiente y interdisciplinario, lo que están diciendo indirectamente es queremos buscar otro equipo que nos dé la razón, porque estamos hasta el cuello. Habrá que no quitar el dedo del renglón y seguir presionando a todos los ciudadanos, porque están evidenciados desde dentro y desde fuera la incompetencia, la falacia y el dolo con el que han estado actuando estos señores. Emancipación Radio, Emancipación Radio, Convergencia Proletaria, Convergencia Proletaria. Sigue la lucha de clases entre ricos y oprimidos y hay que buscar Demonstration of Ustream Producer. hasta allá.